La Segunda Guerra Mundial es el conflicto más sanguinario en la historia de la humanidad. Dejó el planeta sepultado bajo cenizas, escombros y más de 70 millones de muertos. El mundo entero clamaba por la paz, pero lo que vino después no fue paz, sino que fue reparto del botín. Sobre las ruinas de Europa, dos gigantes despiadados se repartieron el planeta: el capitalismo liderado por Estados Unidos y el comunismo bajo el puño de hierro de la Unión Soviética. En este juego de ajedrez maquiavélico, las superpotencias no pelearon cara a cara. En su lugar extorsionaban, manipulaban, financiaban golpes de estado y obligaban a naciones pequeñas a masacrarse entre sí para proteger sus propios intereses. Pero entre todas las guerras proxy, hubo un rincón del planeta que se convirtió en el mismísimo infierno sobre la Tierra: Vietnam. Esta pequeña franja de tierra en el sudeste asiático se transformó en la guerra más cruel, despiadada e insensata del siglo XX. La maquinaria de guerra estadounidense arrojó más bombas que las que cayeron en toda la Segunda Guerra Mundial junta. La tierra fue envenenada, las selvas fueron incendiadas con napalm y más de 3 millones de personas fueron masacradas en una carnicería que pareció no tener fin. ¿Cómo es posible que un país campesino, descalzo, arruinado económicamente y sin tecnología militar lograra algo que muy pocos pueden? En un lapso de 30 años, este pequeño país humilló y expulsó a los colonizadores franceses, resistió al imperio japonés y finalmente le propinó la derrota más humillante y vergonzosa a la potencia militar más poderosa que jamás haya pisado la tierra: los Estados Unidos de América. Mucho antes de las bombas de napalm, esta tierra pertenecía a una dinastía milenaria, el Imperio de Dainam, un reino de campesinos con tradiciones profundas y una rica cultura que había resistido durante siglos las invasiones extranjeras. Pero a mediados del siglo XIX, las potencias occidentales la miraron con ojos devoradores. En la era del nuevo imperialismo, las naciones europeas competían descaradamente por colonizar el mundo. Francia no quería quedarse atrás. Para justificar una invasión, Francia utilizó una excusa perfecta: la protección y persecución de los misioneros católicos que intentaban evangelizar estas tierras. Su objetivo era saquear las riquezas de la región y asegurar una posición estratégica dominante en el sudeste asiático para competir contra el gigante británico. Con barcos de guerra, artillería pesada y una superioridad tecnológica aplastante, las fuerzas francesas desembarcaron en las costas de Dainam. A pesar de que la resistencia local fue encarecida, el coraje no fue suficiente contra la tecnología militar occidental. Paso a paso, provincia a provincia, el imperio de Dainam fue despedazado. Para finales del siglo XIX, la corona francesa consumó el despojo y borró el nombre del país del mapa, bautizando a la región como la Indochina francesa. Los campesinos pasaron de ser dueños de su tierra a ser esclavos en su propio país. El régimen colonial impuso un sistema de explotación brutal. Cientos de miles fueron obligados a trabajar en condiciones inhumanas en las plantaciones de caucho y minas de carbón. Los que osaran protestar contra el dominio francés terminaban en las celdas o eran ejecutados en las guillotinas. Durante décadas surgieron movimientos de resistencia nacionalistas, rebeliones campesinas y levantamientos que desafiaron al gigante colonial. Aunque estas primeras luchas fueron sofocadas con una violencia por los franceses, la llama de la libertad nunca se apagó. Aquella sangre derramada no sería en vano, sino que sentaría las bases de un nacionalismo que resurgiría con una fuerza devastadora en el siglo XX. Con el mapa de la región rediseñado a la fuerza, la reciente nombrada Indochina francesa se transformó en una máquina de hacer dinero para Francia. El régimen colonial instaló un despiadado sistema de castas, una pirámide social diseñada para exprimir hasta la última gota del sudor vietnamita, mientras que una minoría vivía en la gloria. En la cúspide de este imperio de papel estaban los colonos europeos. En ciudades como Saigón construyeron mansiones opulentas de arquitectura parisina, calles amplias y cafés elegantes. Vivían en la absoluta abundancia, atendidos por sirvientes locales y aislados de los barrios exclusivos. Un escalón más abajo estaba una clase alta vietnamita, una pequeña élite de mandarines y terratenientes acomodados. Su trabajo era servir como títeres del poder francés. A cambio de mantener sus riquezas y privilegios, traicionaron su propia sangre supervisando el saqueo. Pero a la base de esta pirámide, sepultada en la miseria, estaba la inmensa mayoría de la población: campesinos, pescadores y obreros. Para ellos no había bailes ni champán. Su vida consistía en jornadas extenuantes de más de 14 horas bajo el sol abrasador, sangrando en los arrozales y en las minas de carbón y sobre todo en las plantaciones de caucho. Ganaban salarios de miseria, vivían en chozas de barro con enfermedades y lo peor no era el trabajo duro o la explotación, sino la deshumanización.
La propaganda colonial llenó los periódicos y discursos con estereotipos demasiado racistas. Pintaban a los vietnamitas como seres pérfidos, perezosos o infantiles, una raza inferior que necesitaba la mano dura del hombre blanco. Esta propaganda no era casualidad, era la excusa perfecta para golpear, humillar, esclavizar y asesinar sin ningún remordimiento ni cargo de conciencia. Pero cuando comprimes un resorte con demasiada violencia, tarde o temprano la presión lo hace saltar, y del seno de esa misma opresión surgió un hombre que cambiaría el destino de Asia para siempre. Nacido en 1890, un joven creció viviendo la injusticia en primera persona que sufría su país. Su padre, un funcionario imperial, fue despedido de su cargo por oponerse abiertamente al dominio francés. Para escapar de la policía colonial y buscar una respuesta al sufrimiento de su nación, el joven tomó una decisión radical, abordó un barco como un humilde cocinero y se lanzó a recorrer el mundo. A lo largo de sus viajes pisó suelo americano, británico y finalmente llegó a Francia. Ahí, en el corazón del propio imperio que oprimía a su nación, se sumergió en los movimientos anticoloniales y conoció una ideología que prometía romper las cadenas de los oprimidos, el comunismo. En la década de 1920, su viaje lo llevó a la meca de la revolución global, la Unión Soviética. Los líderes de la Tercera Internacional Comunista vieron en él un talento político extraordinario. Fue entrenado en la Unión Soviética en tácticas de propaganda, estrategia militar y guerra de guerrillas. Pasó años en el exilio entre Moscú y China, esquivando espías, organizando redes clandestinas de resistencia y esperando el momento perfecto para regresar a su país. Su sueño era unificar a los campesinos, intelectuales y nacionalistas bajo una sola bandera, con un único y irrenunciable objetivo: echar a los invasores o morir en el intento. Jamais, jamais, ils gagneront cette guerre. Jamais, jamais, nous subirons. Parce que notre guerre, c'est une guerre patriotique, c'est une guerre juste, et nous sommes décidés à lutter, que ce soit 5 ans, 10 ans, 20 ans ou davantage, nous gagnerons cette guerre, parce que nous sommes justes, et parce que nous avons le soutien de presque tout le monde. Para 1940, la Segunda Guerra Mundial ya devora el planeta entero. En mayo de 1940, los alemanes lanzan su ofensiva hacia el oeste. Con su guerra relámpago desbordan completamente las líneas francesas y a sus aliados británicos. Ante un avance imparable, el gobierno francés decide firmar un armisticio con Alemania. Los alemanes ocupan el norte de Francia, mientras que en el sur se crea un estado títere llamado la Francia de Vichy. Aprovechando el quiebre del imperio colonial francés, Japón invade Indochina en septiembre de 1940, pero no para liberarla del yugo europeo, sino para hacerse con las riquezas de Indochina. Para no gastar en tropas de ocupación, Tokio decide hacer un pacto con la administración colonial francesa leal al régimen de Vichy. Ellos tomarán el poder, pero bajo una estricta supervisión del ejército imperial japonés. Durante los 4 años de ocupación, el pueblo de Vietnam sufrió una doble extorsión sin precedentes. Tanto franceses como japoneses saquearon el país sin piedad, saquearon aldeas, graneros, impusieron impuestos asfixiantes a la comunidad y obligaron a miles de campesinos a arrancar sus plantaciones de arroz para cultivar fibras industriales que alimentarán a la maquinaria de guerra imperial. La tierra que antes daba de comer a millones fue convertida en una fábrica de suministros militares. Para marzo de 1945, acorralado por el avance aliado en el Pacífico y teniendo por un desembarco enemigo, Japón traiciona a sus socios. En un golpe de estado sangriento, los japoneses derrocaron a la administración francesa, ejecutaron a sus oficiales en las calles y crearon un régimen títere llamado el Imperio de Vietnam, colocando al emperador Bao Dai en el trono como una simple marioneta. El orden colonial francés había colapsado, pero el verdadero infierno apenas estaba comenzando. Entre octubre de 1944 y mayo de 1945, Vietnam sufrió una de sus mayores tragedias, la Gran Hambruna. Mientras que los bombardeos de Estados Unidos destruían los sistemas de diques y las rutas de transporte, las potencias ocupantes mostraron una frialdad enorme. Francia y Japón acapararon toneladas de arroz para sus tropas y bloquearon el envío de grano a la población. Llegaron a un extremo absoluto de crueldad que quemaron el grano e incluso lo usaron como combustible en las centrales eléctricas para mantener las luces de las ciudades, mientras que millones morían de hambre. En solo unos meses, más de 2 millones de personas murieron de hambre. Las carreteras se convirtieron en cementerios al aire libre. Familias enteras se sentaban en la orilla de los caminos a esperar su muerte, rodeadas de moscas y esqueletos vivientes. Pero esta tragedia fue la gota que derramó el vaso. La hambruna no destruyó el espíritu del pueblo, lo transformó en furia pura. El sufrimiento extremo de la población se convirtió en el catalizador perfecto
perfecto para crear el Viet Minh. Un grupo de guerrilleros asaltaban los almacenes de grano de los ocupantes y distribuían el arroz secuestrado a los campesinos moribundos. El Viet Minh ya no era un solo grupo de guerrilleros escondidos en la selva, eran sus únicos salvadores. El dolor y la muerte de 1945 fundieron en el crisol de la guerra a una nación entera. La chispa de la revolución finalmente se había prendido. ¿Pero qué es el Viet Minh? El Viet Minh no es un ejército, es una religión política. Para ganar una guerra contra gigantes, Ho Chi Minh sabía que las armas no eran suficientes. Necesitaba moldear el alma de toda una nación. El Viet Minh creó un sistema de adoctrinamiento implacable que tejió la revolución en la vida cotidiana de cada familia. Crearon organizaciones de masas para cada sector, la asociación de jóvenes, la organización de pioneros para los niños, sindicatos de obreros y gremios para campesinos. En las escuelas clandestinas de la selva, alfabetizar no era solo enseñar a leer, era enseñar patriotismo, odiar al invasor y una devoción a la causa. Y en el centro de este engranaje surgió una figura mítica, el tío Ho. A diferencia de otros líderes comunistas, Ho Chi Minh no se presentó como un dictador distante o un revolucionario, sino como un familiar, un anciano, un abuelo sabio, humilde y amoroso. Se convirtió en el padre de la patria. En sus cartas públicas a la juventud se dirigía a ellos como mis queridos niños. A través de canciones populares, obras de teatro y poemas, los niños y los jóvenes eran alimentados con la gloriosa historia de los héroes que expulsaron a los invasores en el pasado. Y esto no solo se quedó en teoría, a los jóvenes les asignaban tareas reales, repartir panfletos, vigilar caminos o llevar mensajes secretos a la guerrilla. Servir al Viet Minh se convirtió en una competencia de honor. ¿Quién podía dar más por la liberación de Vietnam? Pero ¿quién financiaba este enorme aparato de propaganda y guerra? En sus inicios no contó con el apoyo de la Unión Soviética ni de China, que estaban ocupadas en sus propios frentes de guerra. Por un lado dependían de la colecta de arroz y la semana de oro, donde campesinos analfabetos y patriotas donaron sus ahorros, joyas y cosechas para comprar balas. Pero antes del apoyo comunista, Estados Unidos les financió y ayudó. Durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, la OSC, la antesala de la CIA, envió comandos a las selvas de Vietnam para entrenar a los hombres de Ho Chi Minh, les donaban armas, dinero y medicinas. Estados Unidos quería usar el Viet Minh para rescatar a los pilotos norteamericanos derribados y sabotear las líneas del ejército japonés. Sin saberlo, Estados Unidos armó y entrenó al mismo enemigo que años más tarde les llevaría al mismísimo infierno. Para agosto de 1945, las dos bombas atómicas devastaron Hiroshima y Nagasaki, matando instantáneamente a más de 80,000 personas. Japón firmó su rendición incondicional. De la noche a la mañana se produjo un evento histórico crucial, un colosal vacío de poder. Los japoneses estaban desarmados y derrotados, los franceses seguían encarcelados o diezmados, y las tropas aliadas aún no habían desembarcado. Ho Chi Minh vio una oportunidad y decidió tomarla, iniciando así la revolución de agosto. El Viet Minh salió de las sombras y en cuestión de días los miles de guerrilleros y ciudadanos armados tomaron el control de las principales ciudades. El emperador títere Boydai abdicó sin resistencia. Por primera vez en casi un siglo, el poder absoluto estaba tomado por el pueblo de Vietnam. El 2 de septiembre de 1945, ante una multitud eufórica de cientos de miles de personas en la plaza de Hanoi, Ho Chi Minh subió al estrado. Con una voz pausada leyó la declaración de independencia de la República Democrática de Vietnam. Irónicamente comenzó citando la propia declaración de independencia de los Estados Unidos. Todos los hombres son creados iguales, están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Por un breve y mágico instante Vietnam fue libre, pero la ilusión no duraría mucho. Las potencias coloniales no iban a permitir que una nación campesina, pobre, desafiara el orden mundial. La independencia acaba de nacer, pero para defenderla el pueblo de Vietnam está a punto de hacer un enorme sacrificio que le costará millones de vidas. La alegría de la gente por la independencia en las calles de Hanoi no duró mucho. En Europa, una Francia derrotada y profundamente humillada por la ocupación alemana necesitaba desesperadamente recuperar su orgullo de gran potencia. Para París, el honor del imperio dependía de una sola cosa: recuperar sus colonias a cualquier precio. El general Leclerc, héroe de la liberación de París, fue enviado al sudeste asiático con una misión clara: recuperar la Indochina cueste lo que cueste. Mientras tanto, en Sagoin, el terror cambió de bando. Los colonos franceses, que solían mirar por encima del hombro a los nativos, ahora temblaban de miedo tras sus cortinas en sus mansiones.
aterrados ante la posibilidad de que los campesinos a los que habían explotado durante décadas tomaran venganza. Con el apoyo inicial de las tropas británicas que ayudaron a desarmar a los japoneses y a restablecer la autoridad europea, Leclerc lanzó una ofensiva relámpago al estilo alemán, a bordo de tanques modernos, camiones armados y con una superioridad de fuego aplastante. Las fuerzas francesas recuperaron rápidamente las principales ciudades del sur. En los papeles la victoria parecía inevitable, pero al integrarse en la vegetación los franceses se toparon con un muro invisible, la selva y el clima de Vietnam. El blindaje francés no servía de nada en los lodazales y los arrozales inundados. El calor sofocante y las enfermedades tropicales devoraban la moral de las tropas coloniales. El Benín sabía que no se podía enfrentar de frente o realizar batallas frontales, así que adoptaron la guerra de guerrillas, un enemigo fantasma que no tenía rostro ni uniforme. Los campesinos que de día araban sus tierras con una sonrisa, de noche se convertían en combatientes que colocaban trampas mortales, emboscaban patrullas en senderos angostos y desaparecían de la nada en la jungla antes de que los franceses pudieran reaccionar. Francia tenía tanques, dinero y armas superiores, pero el Benín tenía el terreno, el tiempo y el control del campo. Pero la resistencia no se construyó solo con patriotismo, también se consolidó con mano dura. El tierno tío Howe decidió quitarse su máscara. Para asegurar el control absoluto del Benín y evitar cualquier división interna, Ho Chi Minh y el aparato de seguridad comunista iniciaron un proceso de purgas contra cualquier competencia política, ejecutando tronquistas e intelectuales comunistas rivales que rechazaban las directrices de Moscú, además de líderes religiosos, intelectuales independientes y cualquier disidente que se opusiera al dominio de la cúpula revolucionaria comunista, así como los nacionalistas vietnamitas. Cientos de opositores fueron encarcelados, silenciados y liquidados en la jungla. Para Ho Chi Minh, la causa de la independencia no admitía matices. Quien no estuviera alineado con la revolución comunista era considerado un traidor y debía morir. Frustrados por no poder encontrar a sus enemigos, muchos batallones franceses cayeron en el exceso. Comenzaron a quemar sistemáticamente aldeas sospechosas de colaborar con la guerrilla. Hicieron ejecuciones sumarias y represalias brutales contra civiles. El propio general Leclerc comprendió muy pronto el desastre estratégico que esto significaba. Advirtió abiertamente a sus superiores que la violencia contra la población era un error fatal. Si quemaban las aldeas y masacraban a los campesinos, jamás se ganarían la simpatía de la gente y perderían la guerra, puesto que esta estaría perdida en el terreno político y moral. Además, Leclerc se dio cuenta que para someter a un país muchísimo más grande que la propia Francia, París necesitaba cientos de miles de soldados que no tenía, y recursos que su golpeada economía no podía sostener. Con el ejército francés empatado en la selva y el Benín que se estaba fortaleciendo en las montañas, la realidad se impuso sobre el orgullo imperial. Los mandos franceses comprendieron que no podían ganar la guerra por la vía militar. Sin más opciones, Francia no tuvo más remedio que tragar su orgullo y sentarse a negociar frente a frente con el hombre al que querían destruir. Para Ho Chi Minh, sentarse a negociar con Francia no era una muestra de debilidad, sino una maniobra geopolítica fría y desesperada. La principal razón era la ocupación china. Tras haber acabado la Segunda Guerra Mundial, más de 100.000 soldados del ejército chino, nacionalista del Kuomintang, había entrado en el norte de Vietnam para desarmar a los japoneses. Sin embargo, en lugar de mantener el orden, las tropas chinas decidieron saquear las cosechas, extorsionar ciudades y devorar los escasos recursos de la región. Muchos de los seguidores de Ho Chi Minh consideraron que negociar con Francia era un acto de cobardía, más cuando tenían una ventaja enorme, pero para el pragmatismo de Ho Chi Minh se justificó diciendo que prefería oler la mierda francesa durante 5 años que comer mierda china durante toda su vida. Para el líder revolucionario, los franceses eran un imperio en decadencia que terminarían marchándose. Los chinos, en cambio, era un vecino gigante que podía quedarse para siempre. En marzo de 1946 se firmó un acuerdo preliminar. Francia reconocía a Vietnam como un estado libre dentro de la Unión Francesa, y a cambio se permitía la entrada de las tropas francesas en el norte para reemplazar al ejército chino. Cuando el general Leclerc desembarcó en Tonkin, lo recibieron en las calles como un salvador para las élites francesas y los colonos, que estaban aterrorizados por la posibilidad de ser masacrados por las milicias campesinas. La llegada de las tropas imperiales significaba la devolución de su tranquilidad. Pero para dejarle claro al Benín quién tenía el poder realmente, el mando francés organizó un despliegue de una fuerza intimidante, un desfile militar masivo con tanques de última generación, artillería pesada y tropas de élite marchando por el corazón de Tonkin. Poco tiempo después, Ho Chi Minh fue conducido a bordo del acorazado francés Émile Bertin
para reunirse con los altos mandos coloniales. Al pisar la cubierta de acero rodeada de cañones gigantescos, Ho Chi Minh caminaba con la tensión de saber que cualquier momento podría ser arrestado y ejecutado. Pero mantuvo la calma. Necesitaba cruzar el océano ya que quería viajar a Francia para negociar en París la independencia definitiva y el estatus del sur del país. Sin embargo, al llegar a Francia en verano de 1946, Ho Chi Minh se topó con una pared de burocracia y desprecio imperial. El gobierno francés, inestable y fragmentado, mareó al líder vietnamita durante semanas. Para evitar una confrontación formal en los salones de diplomacia, las autoridades francesas coloniales enviaron a Ho a Beatriz, otorgándole lo que serían sus únicas vacaciones en el resto de su vida. Mientras se alojaba en los hoteles de lujo de París, en el fondo Ho Chi Minh sabía que lo estaban haciendo esperar intencionadamente para consolidar el control militar en el sudeste asiático. Las negociaciones formales fracasaron rotundamente. Francia se negó rotundamente a negar el control del sur, mientras Ho Chi Minh intentaba la vía diplomática en Europa. En Vietnam la guerra no oficial continuaba. La cúpula comunista aprovechó la tregua y la presencia militar francesa para terminar de erradicar a sus rivales políticos internos. En Tonkin, las provincias centrales, las fuerzas de seguridad del Vietnam lanzaron una purga implacable contra los partidos nacionalistas rivales, acusándolos que estaban colaborando con Francia. Centenares de activistas, intelectuales anticoloniales no comunistas y líderes locales fueron ejecutados y liquidados en operaciones relámpago. Para cuando la diplomacia colapsó, la oposición al Vietnam dentro de la resistencia había sido prácticamente aniquilada. La paz de papel terminó de romperse en pedazos en noviembre de 1946. Cuando la marina francesa bombardeó el puerto de Haiphong tras disputas aduaneras, dejando miles de civiles muertos. El 19 de diciembre de 1946, en las sombras de la noche, las luces de la ciudad Hanoi se apagaron de golpe. Saboteadores del Vietnam volaron la planta eléctrica central. Segundos después, la capital estalló en un infierno de fuego y plomo. Ho Chi Minh lanzó por la radio su histórico y desgarrador llamamiento a la resistencia total. Que aquel que tenga un fusil, use su fusil. Aquel que tenga una espada, use su espada. Y si no tienen espadas, usen picos, asadores, garrotes. Que cada ciudadano sea soldado contra el colonialismo. Los guerrilleros del Vietnam, armados con fusiles viejos, machetes y bombas caseras, lucharon casa por casa, barricada por barricada contra los tanques y la infantería francesa. Los rebeldes abrían boquetes en los muros de las viviendas para moverse entre los edificios sin salir de las calles, convirtiendo la elegante arquitectura colonial en un laberinto mortal. Aunque las tropas francesas lograron eventualmente tomar el control de las ruinas de la ciudad, la victoria táctica no sirvió de nada. El Vietnam, junto con Ho Chi Minh y su estado mayor, pudo evacuar ordenadamente hacia las impenetrables montañas del norte. La fase de negociación había muerto definitivamente. La primera guerra de Indochina ya no era una revuelta campesina ni siquiera una simple operación policial, se había transformado en una cruenta e interminable guerra de desgaste. Para 1949, la guerra de Indochina cumplía su tercer año consecutivo. Lo que comenzó como una expedición colonial para sofocar una revuelta campesina, se había convertido en una sangrienta sangría económica y humana para París. Francia estaba en la bancarrota tras la Segunda Guerra Mundial, pero encontró un tanque de oxígeno financiero al otro lado del Atlántico, el Plan Marshall, diseñado originalmente por los Estados Unidos para reconstruir la infraestructura europea y frenar el avance soviético. Este fondo de miles de millones de dólares le permitió a Francia liberar sus propios recursos y financiar su campaña militar al sudeste asiático. En los despachos de los Estados Unidos, la perspectiva cambió drásticamente. Vietnam dejó de ser un conflicto colonial para convertirse en la primera línea de fuego de la Guerra Fría. Estados Unidos comenzó a asumir indirectamente la factura de la Guerra Francesa para frenar el comunismo en Asia, mientras los estrategas en París ordenaban expediciones hacia el lejano norte de Vietnam, buscando desesperadamente a Ho Chi Minh y su cúpula de refugiados en las montañas cercanas a la frontera de China. Las tropas coloniales se internaban en un infierno vegetal. En las selvas impenetrables nació la verdadera civilización de la resistencia.
Francia. El Minin convirtió el bambú en el pilar absoluto de su supervivencia. Con bambú construían hospitales de campaña, imprentas clandestinas y sedes subterráneas de sus propios ministerios. Pero con este mismo bambú pulido, afilado, fabricaban las estacas punji, trampas mortales ocultas bajo la hierba que atravesaban las botas y la carne de las patrullas francesas. Para financiar la guerra y sus operaciones, el Vietnam traficó con opio. A pesar de la retórica comunista contra las drogas, las rutas de opio en las altas montañas del norte fueron tomadas por el Vietnam, controlando la producción y la venta de la sustancia en el mercado negro, usando los dividendos del narcotráfico para comprar armas a contrabandistas internacionales y mantener operativa su maquinaria bélica. Ho Chi Minh definió la naturaleza del conflicto como si fuera un tigre contra un elefante. Si el tigre se queda quieto, el elefante lo aplastará con su enorme peso, pero el tigre no se va a quedar quieto, saltará sobre el lomo del elefante, le arrancará trozos de carne y volverá a esconderse en la jungla. El elefante se desangrará lentamente hasta morir. Cuando los batallones franceses avanzaban en sus patrullas por las provincias del norte, el enemigo rara vez se presentaba de frente. En su lugar, pegados en los troncos de los árboles o clavados en los cuerpos de sus compañeros caídos, encontraban panfletos firmados por la propaganda del Vietnam. Mañana este pasto será ocupado por el valiente cuerpo del Vietnam. Todos los franceses serán asesinados o expulsados de nuestras provincias. ¡Viva Ho Chi Minh! ¡Viva el comunismo internacional! Esta guerra psicológica desgastaba la cordura de los soldados antes de que sonara el primer disparo, y de pronto el equilibrio del planeta se rompió por completo. Para finales de 1949, el comunismo ya controla casi un tercio del planeta. En China, tras una brutal guerra civil, Mao Zedong proclamó la República Popular China. Para consolidar su régimen, Mao aplicó una política de pactos de sangre, rituales de purgas masivas donde pueblos enteros eran obligados a participar en la ejecución de terratenientes. Todos deberían mancharse las manos de sangre para evitar la traición. Su reforma agraria radical cobrará millones de vidas. Ante la escasez y el costo humano, Mao dijo: los cadáveres sirven para fertilizar la tierra. Con la victoria de Mao, el Vietnam ya no estaba solo ni siquiera acorralado. A partir de 1950, la frontera con China se abrió de par a par. Camiones soviéticos, artillería pesada, asesores militares y toneladas de suministros comenzaron a cruzar en la frontera. El tigre de la selva estaba a punto de recibir las garras de acero que necesitaba para devorar al elefante. La guerra de Indochina agonizaba en un callejón sin salida. Francia se desangraba económicamente y la opinión pública exigía el fin del conflicto. Desesperados por forzar una posición de ventaja antes de las negociaciones de paz en Ginebra, el alto mando francés concibió un plan tan audaz como fatal: la Operación Castor. El objetivo era traer al Vietnam a una batalla convencional a gran escala, donde la superioridad de fuego, los blindados y la aviación gala pudiera aniquilarlos de una vez por todas. Para ello eligieron un valle remoto rodeado de altas montañas cerca de la frontera con Laos, Dien Bien Phu. Para noviembre de 1953, miles de paracaidistas de élite y legionarios cayeron sobre el valle. Construyeron una gigantesca fortaleza fortificada con pistas de aterrizaje, búnkers de hormigón y redes de trincheras. Los generales franceses estaban satisfechos, estaban convencidos de que habían tendido la trampa perfecta. Creían que la jungla y las crestas que rodeaba el valle eran infranqueables para la artillería pesada, pero cometieron el error más caro de la historia militar de Occidente: subestimar a su enemigo. Al frente del ejército del Vietnam estaba el general Vo Nguyen Giang, un antiguo profesor de historia reconvertido en un brillante e implacable genio militar. Giang aceptó el desafío, pero reescribió las reglas del juego. Lo que siguió fue una proeza logística que rozó lo imposible. Más de 250,000 civiles y soldados del Vietnam convirtieron la selva en una red de arterias humanas. Usando bicicletas reforzadas con bambú, cargaron a pie piezas de artillería pesada y toneladas de municiones y suministros administrados por China y la Unión Soviética. Arrastraron cañones de toneladas arriba por las montañas que rodeaban la base francesa. Cuando los cañones llegaron a las cumbres, Guián los enterró en posiciones de tiro camufladas en la tierra. Mientras que los franceses miraban hacia el fondo del valle, el Minil los observaba desde las alturas. La trampa que Francia había diseñado se había encerrado sobre ellos mismos. El 13 de marzo de 1954 el infierno se desató. Los cañones de Guián abrieron fuego. La artillería francesa, incapaz de localizar las baterías enemigas ocultas
ocultas en las montañas, quedó pulverizada en las primeras horas. El jefe de artillería francés, abrumado por la culpa y el fracaso de sus cálculos, se suicidó. En pocos días el Vietnam destruyó las pistas de aterrizaje. La fortaleza de Bien Bien Phu quedó completamente aislada. Los suministros, medicinas y refuerzos galos debían caer en paracaídas, pero la aviación francesa se vio obligada a volar tan alto por el feroz fuego antiaéreo enemigo que la mitad de las provisiones terminaban en las manos del Vietnam. Llegaron las lluvias y convirtieron las trincheras en pozos de lodo y sangre. La batalla se transformó en una horrenda guerra de trincheras al estilo de la Primera Guerra Mundial. Los soldados del Vietnam cavaban kilómetros de túneles debajo de la tierra, acercándose cada noche más y más a los búnkeres franceses. Hambre, gangrena, parásitos y el olor a la descomposición devoraban la moral de los defensores. El valle que iba a ser la tumba de la revolución se había convertido en el matadero del imperio. El 7 de mayo de 1954, tras 56 días y noches de asedio ininterrumpido, las defensas francesas colapsaron. Las tropas del Vietnam irrumpieron en el puesto del mando central. La bandera roja de la Estrella Dorada ondeó victoriosamente sobre el búnker. Las cifras fueron devastadoras: más de 2.000 franceses muertos y más de 10.000 tomados como prisioneros. El Vietnam pagó un precio altísimo con más de 8.000 combatientes caídos, pero el objetivo histórico se había cumplido. Por primera vez en la historia moderna, un movimiento de liberación nacional en Asia, formado por campesinos, había derrotado en una batalla decisiva al ejército profesional de una gran potencia colonial europea. 2 meses después se firmaron los acuerdos de Ginebra. Francia aceptó su derrota y la retirada total de sus tropas. Indochina fue dividida temporalmente en el paralelo 17, el norte para la República Democrática de Vietnam y el sur bajo el régimen respaldado por Occidente. El imperio francés en Asia había muerto golpeado en el barro de Bien Bien Phu, pero la paz no llegó a Vietnam. En Estados Unidos, el pánico a la teoría del dominio, el terror de que todo el sudeste asiático cayera en manos comunistas, llevó a una nueva potencia a intervenir. La sangrienta antorcha de la guerra pasada de las manos de Francia a los hombros de una potencia aún más rica, más destructiva y más confiada: los Estados Unidos de América. Como te habrás dado cuenta, para entender toda esta locura que está a punto de pasar, era vital conocer el contexto histórico, la historia de cómo un pueblo de campesinos golpeado por la esclavitud colonial, la hambruna y la traición de los imperios, logró romper las cadenas y reclamar su derecho a existir. Pero la historia no termina aquí, la verdadera tormenta apenas está por comenzar. Por eso he dividido este gran documental en 2 partes. En la próxima entrega entraremos de lleno en el capítulo más oscuro, sangriento y fascinante del siglo XX, la guerra de Vietnam contra los Estados Unidos. Veremos cómo el ejército más poderoso, rico y tecnológicamente avanzado del planeta desplegó todo su infierno de napalm, helicópteros y bombardeos masivos, y cómo, contra todos los pronósticos de la historia, una guerrilla invisible de los túneles de Cu Chi doblegó la voluntad de una superpotencia militar hasta hacerla huir humillada. Si has llegado hasta este punto del video, muchísimas gracias por tu apoyo. Todo este trabajo de investigación, edición y guión lo hago con muchísima pasión por y para ustedes, para traerles la historia como realmente merece ser contada. Si te gustó este contenido, me ayudarías enormemente dejando tu like o suscribiéndote al canal o activando la campanita para que YouTube te avise en cuando suba la segunda parte. Y nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, hasta luego.